Vamos a hablar del movimiento circular. En este caso, vamos a concentrarnos en el movimiento circular uniforme. Vamos a ver algunas de sus características. Bueno, como su nombre lo dice, es un movimiento circular. Quiere decir que su trayectoria va a ser circular, obviamente. Y la característica del MCU es que la velocidad angular es constante, es decir, que los ángulos en que se mueven son iguales, en tiempos iguales. Vemos en la figura, tenemos ahí un ventilador, un juego mecánico que hay en las ferias, una rueda de bicicleta. Bueno, estos son algunos ejemplos de movimiento circular y que pueden llegar a ser movimientos circulares uniformes. ¿Por qué? Porque su velocidad angular, es decir, los ángulos que se forman, son iguales en tiempos iguales. La velocidad tangencial también llega a ser constante. Más adelante vamos a ver las diferencias entre velocidad angular y velocidad tangencial. ¿A qué se refiere cada uno? Bien, ¿qué más? Decimos que también posee una aceleración, pese a que es uniforme el movimiento. La aceleración que existe en este tipo de movimiento es la aceleración centrípeta, que está dirigida hacia el centro del círculo. No es una aceleración normal, ¿no? Es una aceleración que se puede observar de afuera hacia adentro del círculo. Vamos a hablar de ella también más adelante. ¿Qué más podemos decir del MCU? Podemos decir que es un movimiento repetitivo y periódicamente que se realiza. Así que vamos a hablar de periodo y frecuencia. Estas dos magnitudes que no hemos visto en otros tipos de movimientos. También podemos hablar de desplazamiento, es decir, también nos podemos referir a la distancia o desplazamiento que se recorre. Hay dos tipos de desplazamiento, lineal, angular. El lineal son los arcos que se van a ir formando durante la circunferencia, ¿no? Como vemos en el dibujo, el desplazamiento lineal está representado por la S y es el arco que se forma durante el movimiento. El desplazamiento angular no son más que los ángulos realizados por el móvil a lo largo de la trayectoria, como lo dice y como está indicando, va a estar representado por θ, este signo que representa ángulos y que se va a ir formando a través del movimiento que se realiza. Y ese se va a llamar desplazamiento angular. Otra vez, el desplazamiento angular son los ángulos que se van formando a través del movimiento del móvil. Vamos a ver también qué es periodo y qué es frecuencia. Como dijimos, es un movimiento repetitivo, va a haber periodo, va a haber frecuencia. ¿Qué es periodo? Es el tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta completa. Se va a medir en segundos, como lo ven en la figura. Por ejemplo, la rueda de una bicicleta necesita dar vueltas y entonces el periodo va a ser el tiempo que tarda en dar una vuelta. ¿A qué nos referimos con frecuencia? Nos referimos a la cantidad de vueltas que da un cuerpo en cada segundo. Como lo vemos en la figura, obviamente al ser un movimiento repetitivo van a haber más de una vuelta. Así que la frecuencia nos va a ayudar a medir cuántas vueltas da el cuerpo en cada segundo. Aquí tenemos la velocidad angular lineal y la aceleración centrípeta. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Por ejemplo, la velocidad angular. Miren cómo se mide. En radianes sobre segundo. Los radianes nos sirven para medir el ángulo que va formando el movimiento. A diferencia del angular, la velocidad tangencial o lineal se va a medir en metros sobre segundo. Otra diferencia entre ambas es que la velocidad angular, como lo dijimos, depende del ángulo que se va formando en un determinado tiempo. Sin embargo, la velocidad tangencial depende del radio que se forme
en la trayectoria. Por ejemplo, todavía no sabemos qué es el radio, pues es la medida desde el centro de la circunferencia hasta afuera, hacia afuera. Entonces, ese espacio le llamamos radio. Entonces, la velocidad tangencial depende de esta medida durante la trayectoria, ¿no? Y en el periodo que se realice la vuelta. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de la velocidad angular? Como dijimos, el tiempo va a ser igual al periodo cuando se hacen revoluciones completas. Bien. Y el espacio recorrido es angular. Bueno, lo acabamos de decir que la velocidad angular va a depender del ángulo que se forme durante el movimiento. A diferencia de la velocidad tangencial, va a estar dependiendo del espacio que se recorre eh, linealmente. Estamos hablando del radio que se va a marcar y el tiempo que se va a medir no va a ser el tiempo precisamente, sino el periodo que se va a medir. Como recordamos, el periodo es el tiempo que tarda en dar un cuerpo una vuelta completa. Así que la velocidad tangencial depende del periodo para calcular. Aquí tienen un resumen de las fórmulas que van a poder usar para el movimiento circular uniforme. Todas estas fórmulas están compuestas por símbolos, obviamente, y cada símbolo tiene un significado, ¿no? Como lo ven en el cuadro, cada letrita tiene su significado y además tiene la unidad de medida en el cuadro. Vamos a hacer varios ejemplos para que puedan aplicar estas fórmulas que tienen magnitudes que no hemos usado tal vez antes, pero las vamos a conocer. Por ejemplo, el periodo, la frecuencia, la velocidad angular, la velocidad lineal o tangencial, que sabemos que se llama así, o la aceleración centrípeta. Vamos a ver en este caso, dice, ¿cuál es la velocidad angular de un punto con movimiento circular uniforme si su periodo es de 1.4 segundos? Vemos que la velocidad angular se representa con este signo, que parece una W, pero es un signo griego. Así que lo anotamos. La velocidad angular no la tenemos, pero el periodo sí. El periodo se representa con la letra T mayúscula, como lo pueden ver. Ahora, si vemos los datos, vemos la fórmula más adecuada. ¿Cuál nos puede servir para hallar la velocidad angular? Pues tenemos dos. Una que tiene el ángulo que se forma sobre el tiempo y otra que tiene a 2 por pi sobre periodo. Y es esta la que nos va a servir porque tenemos el valor de pi que ya está establecido y el periodo lo tenemos en el problema. Así que ya hemos escogido la fórmula. Como ya está despejada, reemplazamos 2 por 3.14 sobre el periodo 1.4 segundos y sacamos el resultado. Multiplicamos 2 por 3.14 dividido entre 1.4. Nuestro resultado es 4.5, redondeando. ¿Qué nos va a salir de unidades? Bueno, en la parte de abajo, como ven, claramente nos va a salir en segundos. Pero, ¿cómo se mide la velocidad angular? Si se fijan, la velocidad angular se mide en radianes sobre segundo, porque los radianes nos ayudan a medir el ángulo. Entonces, nosotros lo vamos a colocar abreviado, radianes arriba y segundos abajo.
Y ya estaría el resultado de la velocidad angular. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, ¿cuál es la velocidad tangencial si el radio es de 0.8 metros y el periodo es de 2 segundos? Aquí nos está hablando de la otra velocidad. Esa velocidad que se representa con V minúscula. Ponemos V, el radio es 0.8 metros y el periodo es de 2 segundos. Como vemos, si nos fijamos en las fórmulas para hallar velocidad tangencial o lineal, que es lo mismo, tenemos dos fórmulas. Una que tiene el periodo y otra que tiene el desplazamiento lineal sobre el tiempo. Esta no nos va a servir porque no tenemos esos datos. El radio lo tenemos, el periodo también, y el valor de pi ya lo tenemos establecido, así que vamos a escoger esta que estamos viendo en la imagen. Ya la hemos escrito, como ya está despejada, solamente nos toca reemplazar. El 2 viene en la fórmula por pi, sabemos que es 3.14, el radio es de 0.8 metros y el periodo es de 2 segundos. Entonces, hacemos la operación 2 por 3.14 por 0.8 dividido entre 2. Y el resultado es 2, vamos a poner 2.5, redondeando, y claramente, como es una velocidad tangencial, arriba nos va a quedar los metros y abajo segundos. Vamos a escribir los segundos. Ahí está. Entonces la velocidad tangencial es de 2.5 metros por segundo. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Dice, ¿cuál es la velocidad angular si un motor cumple 9000 revoluciones por minuto? Vamos a ver a qué se refiere esto. ¿Cuál es la velocidad angular? Pues ya sabemos que es este signito el que representa la velocidad angular. Revoluciones por minuto se puede abreviar así, RPM, revoluciones por minuto. ¿Cuántas son las revoluciones por minuto? 9000. Si vemos la fórmula para hallar la velocidad angular, tenemos todo esto. El valor de pi lo sabemos y el valor del periodo no lo tenemos. Por eso aquí hemos puesto que también es la incógnita. Vamos a hallar el periodo con la ayuda de la fórmula. ¿Qué dice? Que el periodo es igual a los segundos transcurridos sobre el número de vueltas que da el objeto. Segundos transcurridos sobre el número de vueltas. Aquí está, lo hemos escrito. Periodo es igual a segundos transcurridos sobre el número de vueltas. ¿De dónde sacamos esos datos? Pues aquí no los dice. Revoluciones por minuto. ¿Cuántas revoluciones da por cada minuto? Da 9000. Las revoluciones son las vueltas que da el objeto. Entonces, en número de vueltas vamos a colocar 9000. En segundos transcurridos le hemos puesto 60. ¿Por qué? Porque un minuto tiene 60 segundos. Si se fijan, dice 9000 revoluciones por minuto. Entonces, da 9000 vueltas en un minuto. ¿Y cuánto es un minuto? Son 60 segundos. Ahí está. Hacemos la división. 60 dividido entre 9000. Nos va a salir 0.007 o, expresado en notación científica, 6.6 por 10 a la menos 3. Eso en segundos. Y ya está el periodo. Ahora que ya tenemos el periodo, podemos reemplazar en la fórmula de velocidad angular. Y dice 2 por 3.14. Hacemos la multiplicación. 2 por 3.14 dividido entre 0.007 y nuestro resultado va a ser 897.14. Arriba, como habíamos quedado, estar en radianes y en la parte de abajo, como se ve, nos va a quedar en segundos. ¿Por qué radianes sobre segundos? Porque así se mide la velocidad angular en radianes sobre segundos, a diferencia de la velocidad tangencial. Ahí está. Entonces, son algunas aplicaciones de las fórmulas de movimiento circular uniforme.